ponen los testimonios, ¿ok? ¿Cuánta gente ha tenido a través de su tiempo, a través de su estancia en la compañía, los resultados? Y estamos hablando de resultados no solamente de salud y no solamente de complexión física, sino también económicos. Y esa parte donde tú llegas al evento y ves toda esa emoción y empiezan a subir desde los que han empezado el proyecto, inician, llevan un mes, 2 meses o 3 meses y van generando ahí pequeños resultados físicos y apenas van teniendo resultados ahí poquito económicos y eso, y luego van subiendo otro tipo de personas que ya tienen más tiempo en la compañía, a lo mejor 6 meses, o a lo mejor un año, o a lo mejor 2 años, tres, y ese tipo de personas van incrementando sus resultados, ¿verdad? Te van mencionando que han tenido mejorías en su salud notablemente, de tal peso a tal peso. Se les quitó, por ejemplo, me han tocado escuchar casos de donde se les quita alergias, donde han tenido padecimientos que no se les controlaba la presión o no se les controlaba la glucosa y ese tipo de padecimientos normales que a lo mejor podemos tener nosotros en el mundo, pero a veces que no se pueden controlar y gracias a la nutrición había mucha gente que lo estaba controlando y había mucha notaría, o sea, mucho, no sé, que su físico se les notaba mejor, mucho, que en este caso a veces hasta, no estoy diciendo que son milagrosos, pero estoy diciendo que había mucha gente que de repente decían, oye, el doctor ya me dijo que ya no me tomara mis medicamentos, ya no llevara el tratamiento como debía de llevarlo, ¿verdad? Y eso pues me dio la pauta para entender que el resultado en el producto era favorable. Y luego te contaban ellos mismos, esas personas que tenían más tiempo en la empresa, sus resultados de salud y te mencionaban los resultados económicos. Y los resultados económicos eran pues fuera de serie, o sea, normalmente en una empresa pues ni, sobre todo cuando no eres, por ejemplo, alguien que tienes un algo, en este caso un puesto o un rango muy alto, que normalmente pues para ese puesto pues solamente es una persona que llega a ocupar ese puesto en la empresa. Entonces, y mucha gente, lo que me da satisfacción es que no solamente había una persona, por ejemplo, en una empresa o en un empleo normal, sino aquí en esta empresa había 5, 10, 15 que su ingreso era similar o mayor, o sea, o todavía aún más, o sea, imagínate ver que no solamente uno ver, sino ver 2 personas, 3 personas que subían al escenario, 4 personas, 5 personas, 10 personas, 20 personas, 30 personas y que tenían ese mismo ingreso que a lo mejor solamente tenía una en la fábrica o en la empresa donde tú estás. Entonces, ahí fue donde dije, wow, entonces no solamente es uno, acá puede haber varios, mucho más. Entonces ahí fue donde yo me emocioné porque empezaban a contar la historia y había gente donde había personas que ni siquiera habían estudiado o ni siquiera sabían leer o ni siquiera sabían escribir, pero sabían de esto y tenían los resultados. Eso fue lo que me llenó más de satisfacción, mayor alegría, porque yo decía, si la señora o el señor, con todo el respeto que me merecen, sin estudiar o sin tener un conocimiento sobre el negocio, sobre un negocio y sin tener tantas expectativas sobre el proyecto, tenían ese resultado que a lo mejor a mí me emocionaba, que yo quería tener resultado. Entonces, eso fue lo que también me emocionó porque empezaba a ver gente que no solamente era uno, sino 5, 10, 15, 20, 30 personas. Y eso eran los que subían al escenario. Todavía había gente que no subía al escenario, que estaba sentada en sus lugares y que ganaban lo mismo. Entonces decía, wow, no solamente 20 que subían al escenario, sino 30, 50, 80 que están sentados de, no sé, de 500 personas o más personas que estaban en un evento. Y yo decía, también podría ser mi futuro. Entonces me emocionó y de los resultados y de los testimonios que más me impactaban, aparte de salud, pero lo que yo buscaba, el resultado económico, era de las personas que ellas no tenía conocimiento. Si pasaba la señora, pues, por ejemplo, aquí en México decimos la doñita que no tiene estudios, la doñita que no tiene carrera, o la doñita que ni siquiera sabe leer y escribir, el don.
como decíamos, mire, el don que no tenía estudios, el don que no tenía carrera. Y entonces decía, miren, y había señoras donde eran viudas con 4 hijos y generando un ingreso extra. Muy fuerte, muy saludable. Entonces decías, wow, si la señora que tuvo, en este caso, pues esa situación complicada, familiar, de que falleciera su esposo, imagínate, sacó adelante su familia a través del proyecto y a través de la nutrición. Entonces, eso fue lo que más me cautivó a través de los resultados de la gente. Entonces, y cerró, como decíamos ahorita, cerró el testimonio, o en este caso cerró el evento con el orador, el que tenía el mayor resultado de la empresa, que era nuestro, en este caso, el presidente de la compañía.